El nombre Richard Wagner evoca multitud de respuestas emocionales en el mundo de la música clásica. Para algunos, es un genio revolucionario que transformó la ópera en una forma de arte inmersiva que lo abarca todo. Para otros, su asociación con el pensamiento antisemita ha empañado su legado. Este guión pretende ofrecer una mirada detallada a la vida y obra de Wagner, reconociendo al mismo tiempo los aspectos controvertidos que la han ensombrecido. Bienvenidos a este análisis de Richard Wagner. Nacido el 22 de mayo de 1813 en Leipzig, Alemania, Wilhelm Richard Wagner se convertiría en una de las figuras más influyentes en la historia de la música occidental. Hubo numerosos altibajos en sus primeros años de vida, como vivir en la pobreza y lidiar con la muerte de su padre a una edad temprana, lo que puede haber dado forma a su carácter y su arte. Incluso cuando era niño, Wagner demostró una profundidad intelectual poco común combinada con un talento musical prodigioso. Estuvo expuesto a las obras de compositores como Beethoven y Weber, cuya música impactaría profundamente sus propias composiciones en su vida posterior. En la década de 1830, Wagner se convirtió en un compositor impresionante, destacándose por sus ideas poco ortodoxas y su uso innovador del drama musical. A lo largo de su vida, Wagner soñó con crear una forma de arte universal que entrelazara ópera, teatro, poesía y música. Cerró fácilmente la brecha entre estas diferentes disciplinas, creando lo que llamó Gesamtkunstwerk o obra de arte total. Esta visión, y su realización en sus dramas musicales fueron fundamentales para dar forma a la concepción moderna de la ópera. La obra más importante de Wagner se considera a menudo su monumental ciclo de 4 óperas, El Anillo del Nibelung. Esta obra singular, que comprende Rheingold, la Valquiria, Siegfried y el Crepúsculo de los Dioses, representa una síntesis épica de mito, música y teatralidad. Cada ópera del Anillo es una obra maestra por sí sola, pero en conjunto crean una experiencia extraordinaria de poder dramático, magia y emoción trascendente. A pesar de sus dotes musicales poco comunes, la vida personal de Wagner a menudo estuvo llena de agitación y controversia. Su primer matrimonio, con Mina Planer, estuvo plagado de dificultades económicas y distanciamiento. En la época de estas luchas, durante la década de 1840, la energía artística de Wagner estaba en su apogeo. Composiciones como El holandés errante y Tannhäuser demuestran a un joven compositor que explora urgentemente las posibilidades poéticas de la música sinfónica. Sin embargo, el clima político de la Europa de mediados del siglo XIX obligó a numerosos trastornos en la vida de Wagner. Su apasionada implicación en la Revolución Alemana de 1849 le llevó al exilio, desencadenando una década de existencia nómada. Sin embargo, estos años desafiantes no fueron una desventaja para su crecimiento artístico. Fue durante su exilio autoimpuesto que Wagner escribió Tristán e Isolda, una ópera revolucionaria que amplió los límites de la tonalidad y la armonía occidentales. Su intenso lenguaje musical y su libreto ricamente simbólico influyeron decisivamente en el curso de la música occidental. El drama musical explora el amor místico de Tristán e Isolda, cuyo fatídico romance conduce a un clímax demoledor. Su carrera política en el contexto más amplio del creciente nacionalismo alemán coincidió con su filosofía de que el arte y la sociedad estaban inexorablemente entrelazados. Imaginó una nueva Alemania, una sociedad liberada de las limitaciones de clase y la censura. Estos ideales se manifestarían en sus esfuerzos posteriores, incluida la concepción del Festspielhaus en Bayreuth, diseñado específicamente para poner en escena sus dramas musicales. Wagner regresó a Alemania en 1864 después de una serie de pequeños éxitos con sus óperas, y comenzó a planificar el Festival de Bayreuth. Diseñado en torno a sus propias óperas y proporcionando una experiencia musical sin concesiones, el Festival de Bayreuth se considera hasta el día de hoy uno de los pináculos del calendario musical internacional. Ningún estudio de Richard Wagner está completo sin mencionar su libreto de Parsifal. Esta obra se erige como una profunda meditación sobre la lucha entre el amor sagrado y el profano. Compuesta solo unos años antes de su muerte, Parsifal es un testimonio apropiado del genio perdurable de Wagner. También hay que abordar los aspectos negativos del legado de Wagner. Sus vehementes escritos antisemitas han tenido repercusiones internacionales. Han tenido un impacto significativo en lo cuestionables que se consideran sus contribuciones a la música y al drama musical, y el debate exige una evaluación cuidadosa y detallada de su vida. Al inculcar su legado en el presente, es esencial abordar un diálogo productivo que subraye sus contribuciones, y al mismo tiempo arroje luz sobre sus prejuicios antisemitas. Wagner, un personaje fascinante del tipo Lebemann, un ejemplo vivo del Romantische Künstler, marcó el curso de la historia musical, y dejó una huella imborrable en la cultura europea. Es innegable que el legado de Wagner es una parte esencial del desarrollo de la ópera. Su influencia se puede escuchar y ver en numerosos aspectos del drama musical, incluido el uso de leitmotivs y una textura orquestal rica y temática. El puro poder emocional y la profundidad psicológica de sus óperas, combinados con su capacidad de innovación técnica, garantizan que sigan siendo relevantes para el público moderno. La gran escala y ambición de sus obras continúan inspirando y desafiando a compositores, directores y teatros de ópera de todo el mundo.
Incluso las óperas que rechazan la herencia romántica de Wagner muestran una deuda indirecta con sus innovaciones, como su uso de la orquesta o su complejo enfoque del material fuente literario. El diálogo en torno al comportamiento personal y los prejuicios de Wagner sigue siendo un tema tenso en musicología. Algunos sostienen que su racismo y su influencia en las ideas nacionalistas de finales del siglo XIX y XX deberían excluirlo del canon moderno. Otros argumentan que su estilo compositivo revolucionario, la brillantez de sus escritos y su influencia en los siguientes compositores son buenas razones para apreciar su música. Uno se pregunta cómo se habría visto a Wagner si no hubiera sido tan controvertido. La historia está llena de individuos cuyo talento ha superado con creces sus defectos personales. Las sociedades actuales están desafiando estas narrativas históricas e instando a una reevaluación y reinterpretación. Richard Wagner no es una excepción a este proceso. El lenguaje armónico profundamente cromático que estableció Wagner ha sido uno de los aspectos más influyentes de su legado. Rompió el molde de la tradición clásica anterior, de maneras profundamente impactantes para el establishment musical, muchos de los cuales todavía encontraron una brecha demasiado grande en la complejidad sexual, psicológica y espiritual de sus óperas. Wagner, como crítico y compositor, se propuso dar igual importancia tanto al aspecto musical como al dramático de la ópera. Se refirió a su trabajo como drama musical para expresar la profunda interconexión de estos dos elementos. Este enfoque holístico ha tenido un profundo impacto en la ópera, ayudando a convertirla en la forma de arte dramáticamente intensa y musicalmente rica que reconocemos hoy. Las opiniones incriminatorias de Wagner sobre los judíos señalan un tema histórico recurrente. La discrepancia entre el genio de un individuo creativo y la repulsividad de sus puntos de vista plantea preguntas importantes sobre cómo debemos considerar tales figuras y su trabajo. Es una resolución con la que la sociedad todavía está lidiando en relación con Wagner y otros artistas. Es crucial que no perdamos de vista la música de Wagner mientras deliberamos sobre estas preguntas incómodas y difíciles. Experimentar sus óperas es una experiencia paralizante, llena de momentos profundamente conmovedores y exploraciones revolucionarias de las emociones y la existencia humanas. Desde las heroicas tragedias de El Anillo hasta la reverencia espiritual de Parsifal, sigue siendo imposible negar el poder de su obra. Las inspiraciones de Wagner perduran, no solo en los detalles de sus obras, sino en su designación de que la música, la poesía, las artes visuales y la filosofía se entrelazan para formar un drama total que sintetiza todos los aspectos de la existencia humana. Su afirmación de que el trabajo artístico del futuro debería integrar y transformar las sociedades inspira las mentes creativas presentes. Las representaciones de Wagner siguen resonando activamente también en las bellas artes, el teatro, la literatura, el cine y los medios digitales. Sus óperas no solo se representan y reviven en todo el mundo, sino que también se traducen y adaptan a diversos contextos, lo que confirma el método de supervivencia de Gesamtkunstwerk. Actualmente, en el siglo XXI, más de 200 años desde el nacimiento de Wagner, el mundo que habitamos es a la vez apreciativo y delicado hacia su prodigioso genio musical. Incluso mientras las organizaciones luchan con las complejidades morales y artísticas de sus obras, no se puede evitar el impacto duradero y revolucionario de este compositor alemán. El legado de Richard Wagner, con todas sus dualidades, contradicciones y controversias, sirve como un contundente recordatorio de las infinitas complejidades de la expresión humana. Aunque sigue siendo una figura polarizadora, su impacto intachable en la tradición musical nos recuerda el persistente debate entre el arte y el artista. La historia de Wagner es un testimonio no solo de su genio musical, sino también de su humanidad. Su vida fue todo menos convencional, llena de desafíos y controversias, pero también con un tremendo crecimiento artístico y resiliencia. Seguimos aprendiendo de sus excelentes composiciones, conocimientos atemporales y visiones transformadoras. Richard Wagner murió el 13 de febrero de 1883, a la edad de 69 años, dejando un vasto conjunto de obras revolucionarias que se convirtieron en una base firme para las composiciones operísticas modernas. A través de tiempos tumultuosos de exiliados políticos, luchas personales y agitaciones sociales surgió un compositor cuyas obras desafían, tocan y transforman a los oyentes incluso hoy. En conclusión, Wagner construyó un puente entre la era romántica y la era moderna, influyendo en la estética musical de maneras incalculables. Sus ideas revolucionarias, su visión y sus composiciones icónicas se evidencian hoy en todos los teatros de ópera del mundo. Su gran legado seguirá suscitando debates e inspirando a músicos, artistas y amantes de la música durante muchos siglos por venir. Ya sea la grandeza del ciclo del Anillo, el intenso poder emocional de Tristán e Isolda o la profundidad espiritual de Parsifal, las óperas de Richard Wagner siguen dejándonos una profunda impresión. Nos recuerdan que la grandeza de un artista no puede separarse del complejo ser humano detrás del arte. Volviendo a la naturaleza dialéctica de la rica historia y expresión humana, figuras como Richard Wagner, por muy preocupantes que sean sus vidas personales, nos recuerdan la vitalidad de las discusiones artísticas, morales e históricas. La desafiante música y la tensa vida de Wagner sirven como ventanas al tempestuoso centro del siglo XIX y reflejan, de manera flexionada, nuestra propia era turbulenta. Su influencia va más allá del mundo de la ópera, impactando significativamente el desarrollo de la música sinfónica y orquestal.
Incluso en géneros como la música de cine y videojuegos, puedes encontrar ecos del estilo leitmotiv y la sensibilidad dramática de Wagner. Su legado artístico continúa inspirando y revitalizando a las generaciones futuras de músicos y amantes de la música. A pesar de las controversias que rodean a Wagner, muchos argumentan que sus contribuciones a la musicología, incluidas sus expansiones en la estructura de la ópera y su célebre uso de leitmotivs, merecen reconocimiento. En algunos aspectos, ver a Wagner únicamente a través de la lente de sus ideas políticas, si bien es importante para la comprensión histórica, puede pasar por alto parte de la riqueza de su contribución artística. El complejo legado de Wagner revela verdades reveladoras sobre la humanidad y su arte. Demostró en los tonos más vívidos y furiosos de sus óperas, vida y escritos el deseo de inmersión total en el ser humano, de descubrir la esencia del yo. Su trabajo impactó y conectó con su audiencia, y los ecos de esta conexión continúan resonando. Mientras nos despedimos de Richard Wagner en esta exploración de su vida, y su importante influencia en el mundo de la música, recordamos nuevamente la delicada danza entre la vida, el arte y la interpretación. Quizás ahí radica la verdadera magia de Wagner, la insondable profundidad de su genio y la inconmensurable complejidad de su legado.